En esta teoría comenzaremos a ver un tipo especial de herencia que hace referencia a la herencia cuantitativa, que como vamos a ver son los caracteres que presentan una alta influencia ambiental y que por lo general están determinados por varios genes con efectos aditivos. Cuando analizamos los individuos dentro de las poblaciones, podemos encontrar dos tipos de variaciones. Un tipo de variación en los caracteres que presentan clases discretas, por ejemplo blanco y negro, o un marcador molecular que tiene 2 alelos o 3 alelos pero presenta clases discretas, y otro tipo de variación que tiene una característica continua y al que vamos a llamar cuantitativa, como la altura, el peso, el color de piel, etc. Hasta el momento hemos trabajado con variación cualitativa en todos los caracteres que denominamos como mendelianos, en donde teníamos semillas lisas y rugosas, amarillas o verdes, flores púrpuras o blanco. Todos estos son caracteres discretos o cualitativos, que básicamente presentan variación discontinua y son fácilmente clasificados en categorías fenotípicas, identificables sin ambigüedad y que se corresponden con genotipos concretos, homocigotas, heterocigotas u homocigotas para un determinado locus. Hemos visto una serie de caracteres en humanos también que obedecen a este tipo de comportamientos, es decir, caracteres cualitativos, en donde tengo, por ejemplo, lóbulos de la oreja pegados o lóbulos sueltos, pico de viuda o no, aquellos individuos que pueden enroscar la lengua o no, y los que presentan el fenotipo enano versus los que presentan fenotipo normal. Pero en todas las poblaciones existe otro tipo de carácter que presenta variación cuantitativa y que generalmente son muy importantes. Como les dije, la distribución de estos caracteres es continua, los medimos por medias y varianza, y la clasificación fenotípica se realiza en clases establecidas arbitrariamente y no porque las identifiquemos fácilmente en la naturaleza. Dentro de estos caracteres complejos podemos distinguir dos grupos: aquellos de variación continua, en los cuales los fenotipos del rasgo pueden tomar cualquier valor en una escala, es decir, valores infinitos, como estatura, peso, etc. Los de variación merística, en donde los fenotipos del rasgo toman valores finitos dentro de una escala, por ejemplo, el número de crestas en las huellas dactilares, el número de granos por mazorca de maíz, el número de huevos que pone una gallina por día en el año. Y luego tengo el tercer tipo de estos caracteres complejos, que es el modelo de umbral, en donde los individuos pueden presentar dos fenotipos claros, por ejemplo sano o enfermo, pero hay una escala de variación genotípica grande y solamente cuando se supera un determinado valor se presenta el fenotipo alternativo. Aquí tenemos una serie de gráficos en donde se compara la variación discreta versus la continua. En el gráfico A tenemos representado un carácter mendeliano simple con 2 alelos y un locus que me generan 3 genotipos, y estos 3 genotipos se van a manifestar como 2 o 3 fenotipos dependiendo de las relaciones de dominancia que existan entre los alelos. Y en el gráfico B ya tengo una representación de las características genotípicas y probablemente fenotípicas determinadas por 2 loci con sus respectivos alelos que me están determinando
una determinada característica. Y en el último gráfico, en el C, es una representación un poco más avanzada para un carácter cuantitativo, en donde tengo más genes que están contribuyendo a la característica cuantitativa, en donde las clases genotípicas y fenotípicas cada vez se hacen menos distinguibles entre sí y se acercan más a una distribución continua. Aquí tenemos una representación de lo que serían ejemplos de caracteres merísticos, por ejemplo el número de crestas presentes en las huellas dactilares, el número de ojos simples, denominados ocelos, que componen un ojo compuesto de un insecto. Cada cuadradito que vemos dentro de esos ojos compuestos es un ojo simple, o el número de rayas presentes en las caparazones de los caracoles. Aquí tenemos una ilustración del modelo de umbral para caracteres complejos, en donde dentro de la distribución continua de genotipos, solamente cuando se supera un determinado valor comienza a manifestarse un fenotipo alternativo. Este modelo del umbral lo siguen enfermedades como el Corea de Huntington o el frágil, para los cuales tiene que acumularse un determinado número de tripletes en las inmediaciones de un gen, tripletes de nucleótidos, para que se empiece a manifestar la enfermedad. Y cuanto más tripletes se acumulan, por lo general esas enfermedades se manifiestan más tempranamente y más gravemente, y eso se denomina fenómeno de anticipación. Estos distintos tipos de presentación de caracteres llevó a una rivalidad importante hacia finales del siglo XIX y principios del XX entre los que se denominaban mendelianos, con los caracteres cualitativos, versus los biómetras, con los caracteres cuantitativos, y en donde se ponía en cuestión la importancia evolutiva que tenían unos y otros caracteres, y además había preguntas clave que se deberían responder con investigaciones subsecuentes sobre cómo se heredaban los caracteres cuantitativos, si tienen la misma base que los caracteres mendelianos, y al respecto fue Joule quien propone que la variación continua exhibida por caracteres cuantitativos podía ser debida a la segregación de varios genes en varios dosis diferentes, cada uno con un pequeño efecto sobre el carácter considerado, es decir, que cada gen tendría un efecto aditivo sobre el fenotipo del individuo que porta ese genotipo. La conciliación entre los biómetras y los mendelianos proviene o se da a partir del desarrollo de algunas experiencias, entre ellas con la proposición de la teoría de las líneas puras de Johanson. A partir de los resultados de esta teoría se propone la fórmula famosa en la cual se sostiene que el fenotipo es igual al genotipo más ambiente, y también a partir de los experimentos de Neilson Neal, que es quien demuestra que los caracteres cuantitativos están compuestos por genes múltiples. La teoría de las líneas puras propone que los caracteres tienen un componente genético fijo, asociado al desarrollo de líneas puras, que ahora vamos a ver, pero pueden tener un componente ambiental variable. Por lo tanto, el resultado es la obtención de un fenotipo variable a pesar de que el componente genético sea fijo. Y de estos postulados aparece la conclusión que vimos hace un ratito de que el fenotipo resulta del genotipo más el ambiente. Es decir, que lo que vemos fenotípicamente no es solamente el resultado de un genotipo determinado, sino
de la capacidad que tenga ese genotipo de expresarse en un ambiente determinado. Para entender la teoría de las líneas puras de Johansen, debemos analizar la dinámica de los genotipos en una serie de autofecundaciones a lo largo de diferentes generaciones. El efecto general de las autofecundaciones es la disminución de los heterocigotos a lo largo de las generaciones. Por ejemplo, si partimos de un cruzamiento entre dos heterocigotos, obtendríamos en la siguiente generación un medio de heterocigotos, un cuarto de homocigotos dominantes y un cuarto de homocigotos recesivos. Si volvemos a autofecundar cada uno de estos individuos de la F1, vamos a obtener de los homocigotas dominantes y recesivos sus correspondientes homocigotas. No hay posibilidad de que obtengamos heterocigotas, pero de los heterocigotas que teníamos, que era un medio, vamos a obtener en la siguiente generación un medio de heterocigotas más un cuarto de homocigotas dominantes y un cuarto de homocigotas recesivos. Por lo tanto, la proporción de heterocigotas disminuye a un cuarto de un medio que tenían en la F1. Y así en cada generación la proporción de heterocigotos se reduce a la mitad. Por lo tanto, en la generación enésima, la proporción de heterocigotos va a ser igual a un medio a la n, y la proporción de homocigotos de 1 menos un medio a la n. El resultado final de este proceso es que al cabo de unas pocas generaciones de autofecundación cuando crían, tenemos conformadas las líneas puras, con una mayoría de homocigotos. En última instancia, el resultado de este proceso de autofecundación va a ser la reducción a la mínima expresión de los heterocigotas, constituyendo poblaciones básicamente compuestas por homocigotas. El experimento de Johansen estuvo basado en el análisis genético del carácter peso de semilla. Para esto tomó una población con genotipos desconocidos para el peso de semilla de poroto y se concentró inicialmente en la obtención de líneas puras. Para esto seleccionó semillas de esa población inicial con diferentes pesos y las autofecundó por 6 generaciones. Como resultado obtuvo diferentes líneas puras y observó que la distribución de pesos de la población general seguía siendo igual, pero compuesta por una serie de líneas puras. En este contexto, cada línea pura tenía una media de peso y una varianza particular, pero comprendida dentro de la distribución general de la población. Aquí tenemos una representación del experimento para obtener las líneas puras. En la curva de Gauss más amplia tenemos la distribución de los pesos de las semillas del poroto original, en la cual se desconocían los genotipos, y en las distribuciones de la parte inferior, más pequeñas, vemos las distribuciones de cada una de las líneas puras obtenidas a partir de 6 generaciones de autofecundación de semillas con diferentes pesos obtenidos de la población original. Cada una de esas medias, indicadas con las líneas verticales verde, corresponden a las medias de una línea pura. Y lo que vio Johansen es que la distribución de los pesos de la población original no variaba con respecto al rango de pesos que se obtenían considerando todas las líneas puras. Las hipótesis que se planteó Johansen ante estos resultados fue que las medias constantes en cada línea pura se deben a un componente genético y que la variación dentro de cada línea que lleva a ese solapamiento entre líneas puras adyacentes se debe a variación ambiental. Para poner a prueba estas hipótesis, Johansen realizó 2 experimentos. En el primero de ellos, tomó una sola línea pura y eligió semillas con pesos diferentes dentro de esa línea pura que tenía una media de 45 centigramos. De esa línea eligió semillas con 27.5 centigramos,
37,5, 47,5 y 57,5. A cada una de estas semillas las autofecundó y obtuvo una descendencia para las cuales registró el peso que están, y el número de semillas por cada peso corresponde a los números que están en cada fila para cada semilla que seleccionó de esa población con la media de 45 centigramos. La media que se obtuvo a partir de cada una de esas semillas con pesos que eran tan diferentes como 27.5 y 57.5, fíjense que está indicada en rosado a la derecha, volvió a repetir aproximadamente la media de la línea pura de la cual fueron extraídas cada una de esas semillas con diferentes pesos. Por lo tanto, Johansen pudo concluir que las semillas, a pesar de tener un peso muy diferente, 27,5 a 57,5, ese es el fenotipo, tenían un componente genético idéntico, y eso era lo que permitía recuperar las medias de la línea pura. La variación que se veía en peso entre estas semillas que pertenecían a una misma línea pura correspondían a diferentes ambientes. Y el diferente ambiente puede ser diferente posición de la semilla dentro de una chaucha, diferentes posiciones de las chauchas dentro de una planta y diferentes estados de nutrición de las plantas. Todo eso hace ambientes diferentes que determinan la varianza fenotípica dentro de una línea pura. El siguiente experimento consistió, para probar las hipótesis, ¿no es cierto?, de que la variación que se encontraba dentro de cada línea pura correspondía al ambiente. Este segundo experimento consistió en sembrar semillas de pesos iguales pero que pertenecían a líneas diferentes. Quiere decir que seleccionó semillas del área de solapamiento entre las distribuciones de dos líneas puras adyacentes. Y a estas semillas que tenían igual peso, por ejemplo, si tomamos la primera fila, con el peso de semillas de 20, encontró dos líneas puras que presentaban semillas con este peso, pero una correspondía a la línea 18 y la otra a la línea 7. Pues bien, las sembró a estas líneas, las autofecundó, y las medias que obtuvo en la descendencia de cada una de estas semillas, que tenían en principio 20 centimorgan, fue de 41 centigramos y de 48 centigramos, que son los pesos que corresponden a cada uno, los pesos medios que corresponden a cada una de las líneas puras de las que se obtuvieron esas semillas de 20 centigramos. Las conclusiones que se sacan a partir de este experimento es que las coincidencias de peso entre semillas que provienen de diferentes líneas puras con diferentes medias se debe a variación ambiental. En esta imagen tenemos esquematizada cómo afecta la variación ambiental sobre el fenotipo codificado por un genotipo. En el gráfico a la izquierda tenemos dos genotipos, el homocigota recesivo y el homocigota dominante, sin ninguna variación ambiental. Por lo tanto, tenemos unos histogramas correspondientes a dos barras perfectas. En el gráfico del medio tenemos la distribución de los fenotipos con alguna variación ambiental, entonces ya aquí las barras se transforman en curvas angostas, con una media y una varianza pequeña. Y en el gráfico de la derecha tenemos ya curvas más aplanadas, en donde la varianza es mucho mayor para cada uno de los genotipos. Entonces, aquí claramente podemos decir que el fenotipo es el resultado del genotipo más ambiente, siendo el genotipo la fracción heredable y el ambiente la fracción no heredable. Por eso es muy importante conocer cuánto de un carácter fenotípico determinado corresponde a una determinación genotípica, porque esa va a ser la fracción que se hereda. Y
como primera conclusión a todo este experimento, o conclusión más importante, es que los fenotipos tienen una porción ambiental que va a depender de la característica propia del carácter. Y cuanto más genes intervengan en la determinación de una característica y su comportamiento sea más cuantitativo, más importante va a ser el componente ambiental que determine esos fenotipos. Habiendo determinado que el ambiente tiene una influencia importante en los caracteres cuantitativos, como el peso de la semilla, la siguiente pregunta a resolver era: ¿cuántos genes determinan las características cuantitativas? Y esto se responde con los experimentos de Niels O'Neill en 1909, utilizando trigo rojo que lo cruzó por trigo blanco, obteniendo una F1 rosado, y en donde en la F2 se observaba que la proporción de homocigotas era mucho menor que la esperada para un cruzamiento mendeliano simple, obteniéndose 1 de 64 rojos como el progenitor rojo y 1 de 64 blancos como el progenitor blanco. Y entre estos dos fenotipos extremos teníamos 62 de 64 progenies con colores intermedios, a los que se asumía que eran heterocigotas. La hipótesis entonces central fue que los caracteres cuantitativos están determinados por muchos genes mendelianos con efectos pequeños y aditivos, a los que se los llamó poligenes, y ahora vamos a ver por qué. La deducción de que los genes cuantitativos están codificados por varios genes de efectos menores aditivos proviene del análisis de los genes mendelianos con dominancia incompleta. Supongamos que tenemos dos individuos, uno rojo y otro blanco. El rojo, supónganse que tiene dos alelos que codifica para el pigmento. Cuando se cruza por el blanco, que no tiene ningún alelo que produce pigmento, generan, por la dominancia incompleta, una F1 color rosado, y al autofecundarse genera tres genotipos con sus correspondientes fenotipos: uno rojo como el padre, uno blanco como el otro parental y dos individuos rosados con las proporciones típicas esperadas 1:2:1 para cualquier carácter mendeliano. Ahora bien, complejicemos un poco la cosa y supongamos que el carácter está controlado por dos genes, R1 y R2, en dos dosis diferentes, con dos alelos cada uno, con dominancia incompleta, y en donde la intensidad del color rojo del grano depende del número de alelos que producen el pigmento rojo. Entonces, en la generación parental tengo un individuo rojo, o individuo con granos rojos, con dos alelos que codifican para pigmento en el locus R1 y dos alelos que codifican pigmento en el locus R2, mientras que el otro individuo parental, que tiene fenotipo blanco, no tiene ningún alelo que sintetice pigmento. Del cruzamiento de estos dos individuos resulta un F1 de color rosado que tiene un alelo que codifica para pigmento rojo y otro que no en cada locus. Al autofecundar esta F1 obtengo una descendencia en proporciones 1:16, pero en los que identifico 5 fenotipos. Dos de ellos, uno rojo y uno blanco, igual que los parentales, y que presentan el mismo genotipo, es decir, el rojo con 4 alelos, 2 en el R1 y 2 en el R2, que codifican para pigmento, y el blanco con todos alelos que no codifican para pigmento. Luego voy a tener 6 en 16
individuos rosados que tienen el mismo fenotipo que la F1, pero no necesariamente el mismo genotipo. Lo que sí tienen es el mismo número de alelos que codifican para pigmentos, ya sea en el R1 o en el R2, pero nunca más ni menos de 2 alelos que codifican para rojo y no más ni menos que 2 alelos que no codifican para pigmento. Entre medio de estos fenotipos voy a tener 4 en 16 individuos rosado oscuro que se generan por la presencia de 3 alelos que codifican para pigmento y uno que no. Esos alelos pueden estar distribuidos en uno o en otro loci, en el R1 o en el R2, pero en sumatoria siempre son 3 que codifican para pigmento y uno que no codifica para pigmento. Y por otro lado voy a tener los individuos rosado claro que aparecen en proporción 4 en 16 y que es a la inversa de rosado oscuro. Tengo en este caso un solo alelo en el R1 o en el R2 que codifican para pigmento y 3 que no codifican para pigmento. Queda claro aquí que la intensidad del color rojo va a depender del número de alelos que están codificando para color, por ejemplo, independientemente de que esos genes estén en el locus R1 o R2. Más allá de estar en uno o en otro loci, contribuyen a la intensidad de color. Por eso decimos que estos genes son aditivos y contribuyen con efectos menores al fenotipo. Podemos hacer el mismo ensayo para 3 loci con 2 alelos cada uno con dominancia incompleta. En este caso las proporciones las vamos a expresar en 1 en 64 y los individuos que determinen el color rojo más intenso van a tener 6 alelos que codifican para pigmento distribuido en los 3 loci y el blanco, como siempre, no va a tener ningún alelo que codifique para pigmento. Y entre medio vamos a tener 5 clases fenotípicas con 5, 4, 3, 2 y un alelo que codifiquen para color. Y las proporciones van a estar todas expresadas en 64, 1,64 para cada uno de los homocigotas, con 6 y 0 alelos respectivamente, y 20, que es la frecuencia de genotipo que aparece con más frecuencia, 20,64, que corresponde al de los triple heterocigotas. Y luego tengo proporciones de 6 en 64 para el rosado más oscuro y para el rosado más claro, y luego 15 para los rosados intermedio oscuro e intermedio claro. En el experimento de Nilsson-Hill, los fenotipos que se correspondían con los parentales, el rojo completo y el blanco, aparecían en una frecuencia de 1 en 64. Por lo tanto, podemos decir que son 3 los involucrados en la determinación del color, cada uno con 2 alelos. Si nosotros quisiéramos saber el número de genes involucrados en cualquier característica, lo que debemos averiguar es el exponente al que debemos elevar un cuarto para alcanzar la proporción genotípica con que aparecen los homocigotas iguales a los parentales. En conclusión general, podemos decir que los caracteres cuantitativos están determinados por muchos genes mendelianos, no se comportan de forma diferente como habían propuesto los biómetras en algún momento, cada uno con efectos pequeños o mayores, pero siempre aditivos. La transición entre un carácter mendeliano típico de un gen
con un par de alelos y 3 clases fenotípicas, hasta un carácter cuantitativo con distribución normal, la vemos en este gráfico, donde partimos de un carácter mendeliano típico, un par de alelos, y llegamos o vamos avanzando hasta llegar a 10 pares de alelos. En el caso de un par de alelos correspondientes a un locus, produce 3 clases fenotípicas, las 3 clases discretas y bien identificables, y en el caso de los 10 pares de alelos, es decir, los 10 loci, producen 21 clases fenotípicas. Si a estas 21 clases fenotípicas le sumamos los efectos ambientales que me van a ampliar la varianza, esas 21 clases que aparecen como discretas se transforman en una distribución continua. Por lo tanto, el valor fenotípico del individuo resulta de la suma de los valores de sus genes más una desviación producida por el ambiente. En el caso del color de piel humano, cuando tenemos parentales negros y caucásicos, en la primera generación se obtiene un color de piel que corresponde al mulato, y en la F2, cuando se aparean dos mulatos, la segregación corresponde a 1 en 16, es decir, las proporciones fenotípicas que se obtienen corresponden a 1 en 16. Los fenotipos extremos, el negro y el caucásico parental, se obtienen 1 de cada 16, se obtienen 6 mulatos como la F1, 4 mulatos oscuros y 4 mulatos claros. Por lo tanto, como la proporción es 1 en 16 para un solo carácter que es color de piel, este carácter estaría determinado por dos pares de alelos, que es el exponente al que tenemos que elevar un cuarto para llegar a la proporción 1 en 16 en la que aparecen los homocigotas parentales negro y caucásico. Si el carácter color de piel en el humano estuviera determinado por 3 loci, cada uno con 2 alelos de dominancia intermedia, entonces las proporciones negro y caucásico de los progenitores de la F1 deberían aparecer en la F2 en una proporción 1 en 64, cosa que no sucede, por lo tanto se determina o se confirma que el número de loci que intervienen en el color de la piel cuando se comparan negros y caucásicos es de 2. Haciendo un resumen de la herencia cuantitativa, podemos decir que es herencia poligénica, y esto es porque los rasgos cuantitativos generalmente son gobernados por muchos genes, poligenes. Cada uno de estos genes contribuye un poco al fenotipo, de tal forma que sus efectos individuales no pueden ser apreciados por métodos mendelianos tradicionales. Cada gen afecta al mismo carácter de manera aditiva. La F1 siempre es intermedia entre los progenitores, y al aumentar el número de genes en segregación, aumenta el número de clases F2 y la distribución de los genotipos y fenotipos se aproxima a la normal. Y en un cruzamiento entre individuos heterocigotas para n pares de genes, se obtiene un cuarto elevado a la n de descendientes con el genotipo homocigota de los parentales. Haciendo una comparación entre herencia cualitativa y cuantitativa, vemos que en la primera los caracteres son de clases, discretas, bien identificables, mientras que en la herencia cuantitativa los caracteres son de grados. La variación es claramente discontinua en los caracteres mendelianos, mientras que en los caracteres cuantitativos la variación es continua. En la herencia cualitativa tenemos efectos discernibles para un solo gen, mientras que en la cuantitativa el control es poligénico, donde cada alelo que constituye, cada loci que contribuye a la característica afecta un poco a ese carácter y de forma aditiva. En la herencia cualitativa se estudia la descendencia de un apareamiento individual,
mientras que en la herencia cuantitativa debemos estudiar poblaciones, de tal forma de detectar todas clases posibles de apareamientos en las proporciones reales. En la herencia cuantitativa se hace un análisis de segregación y de transmisión por proporciones y razones, mientras que en la herencia cuantitativa utilizamos los análisis estadísticos clásicos, como las medias, los desvíos estándares y demás parámetros poblacionales. ¿Por qué el estudio de los caracteres cuantitativos es importante? Si nos centramos en agricultura y ganadería, vamos a ver que muchos de los caracteres económicamente importantes son cuantitativos. Por ejemplo, peso del grano, rendimiento, longitud del ciclo de las plantas, volumen del ganado, masa muscular, acumulación de grasa, resistencia a enfermedades. Y como estos caracteres son importantes a nivel comercial, también el mejoramiento genético está basado en estos caracteres. Por lo tanto, la teoría de genética cuantitativa es la base para el mejoramiento genético en estos caracteres y también para comprender cuál es el efecto que tiene el ambiente sobre la manifestación de los genotipos que son seleccionados. Es decir, no todos los genotipos responden de igual manera a los ambientes diversos en los que se quiere llevar la producción. Por eso es muy importante poder medir cuál es el potencial genotípico y la real manifestación genotípica de esos genotipos en diferentes ambientes. Si nos enfocamos un poco más en el humano, desde el punto de vista de la medicina, muchos caracteres tienen variación continua, ya sean normales o anormales. Muchos desórdenes complejos están causados por múltiples factores genéticos con una amplia influencia ambiental, y entender los componentes genéticos y ambientales de estos desórdenes nos ayudan a tener una mejor prevención de las enfermedades, a hacer un mejor consejo genético y a pensar en tratamientos con base genética más efectivos. Dentro de las enfermedades con herencia multifactorial tenemos algunos tipos de cáncer, asma, migraña, diabetes, artritis reumatoidea, esclerosis múltiple y un montón de otras muy frecuentes en nuestra población.